Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos ustedes en sintonía, todos los hermanos en la diáspora, en la dispersión. Les mandamos un saludo desde De León, Spring, Florida, deseando que tengan un bonito día de reposo. El día que el Eterno ha dado para que nosotros hacemos toda nuestra labor, toda nuestra obra y descansemos y meditemos en ella. Vamos a hacer una oración para nosotros empezar con el estudio de hoy de este día. Estos estudios que vamos a hacer en diferentes secciones, explicando los 613 mandamientos. Hoy haremos la parte 1 y en consecuencia iremos siguiendo de acuerdo a cada Shabbat y de acuerdo a los números de los mandamientos para ir entendiendo más claro lo que nos dice la bendita Torah. Oremos pues entonces. Padre eterno, te damos gracias por este bonito día que nos has regalado. Bendicemos hoy tu santo nombre, Padre, porque tú nos has escogido entre todas las naciones para llamarnos un pueblo santo y apartado. Te pedimos, Padre, que hables hoy en nuestras vidas. Hoy leeremos tu bendita Torah. Enséñanos a través de ella, a través de tus mandamientos, Padre eterno. Ayúdanos a entenderlos y llevarlos en nuestro corazón. Úsame, Padre eterno, para yo poder leer tu bendita palabra y no agregar ni no quitar, sino decir exactamente lo que dice en ella. Gracias te doy en el nombre de Yeshua Mesías. Amén y amén. 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 Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a dejar que los jóvenes se vayan a la clase de los jóvenes para nosotros empezar con los adultos en los estudios de la bendita Torah. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Le damos gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nuestro Padre Celestial en su misericordia nos ha dado la Torah para que nosotros aprendamos, para que nosotros sepamos lo que Él quiere de nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Así como al pueblo de Israel se le dio desde el principio, cuando fueron sacados de Egipto, se les dio la Torá en el monte Sinaí, para que así ellos, como pueblo apartado, fueran guiados por las instituciones dadas por el Todopoderoso, la cual nos concierne a nosotros, porque nosotros somos israelitas, somos hijos de Abraham y somos herederos según la promesa. Porque Yeshua, nuestro Mesías, y nuestro hermano Pablo de Tarso dijo que si hemos creído, que si hemos nosotros aceptado la fe, ciertamente linaje de Abraham somos. Así que damos gracias a nuestro Padre Celestial y antes de leer la Torah, nosotros damos gracias y empezamos con las correspondidas bendiciones. Dicemos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Baruch atah Adonai Hameborach. Bendito eres tú, Adonai, quien es bendito. Baruch atah Hameborach leolam vaed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Hameborach leolam vaed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'aman nevatan lanu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, Eloja, nuestro Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, dador de la Torah. Bendito es nuestro Padre eterno que nos ha dado su Torah, nos ha dado su instrucción para que nosotros seamos guiados a través de ella. Ahora, estas oraciones son en sí bendiciones
Son bendiciones que se le dan al Padre Eterno, no son vanas repeticiones como se le da la interpretación en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Se le da la interpretación de que el Yehudí, el judío, es el que da todas estas repeticiones. Sin embargo, cuando hacemos un análisis, vemos que está hablando de las repeticiones que hacen los gentiles vanas, y también en ellas están las oraciones largas, pedimentas largas. Dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Así que yendo de corazón, el Padre sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Él suplirá. Pero si se pide, hay que pedir correctamente. Yeshua enseñó a los discípulos, a los apóstoles, diciendo que nosotros diríamos, Padre nuestro que estás en el cielo, antes de entrar en todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona todas nuestras ofensas, nuestras culpas, así como nosotros perdonamos a aquellos quienes nos has ofendido. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo el mal, porque tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Antes de empezar cualquier oración, cualquier servicio, se tiene que decir el Padre Nuestro. Así que de hoy en adelante empezaremos también, después de las oraciones, de las bendiciones, diciendo el Padre Nuestro, el Avinu Malkeinu. Y dicho esto, entramos a lo que es la Torah. Ahora, yo voy a leer la edición de donde vamos nosotros a empezar a leer la Torah. Y esto que vamos a leer son lo que sigue, lo que vamos a leer es una lista de los 613 mandamientos de la Torah, agrupados en 34 temas. Se basa primeramente en la lista compilada por el Ramban en la obra Mishneh Torah. Pero se han consultado otras fuentes también. La lista de Ramban es probablemente la lista más ampliamente aceptada, pero no es la única. El orden de esta lista es de Tracy Rich. O sea, son personas que han ayudado, o sea, han puesto los mandamientos juntos para que se lea en las sinagogas, para que se dé en las yeshivas, y todo esto se vaya explicando lo más ordenadamente que pueda, lo más ordenadamente que se pueda. También concluyen esa obra de la obra de Jefes, también de Hayim, se encuentra participando en la obra de los 613 mandamientos, y consiste en el Book of Mitzvot. Así que tenemos mandamiento de la sigla CBA que se refiere a los mandamientos afirmativos. Les voy a ir explicando poco a poco. Tenemos también la lista de los mandamientos CBN que se refiere a los mandamientos negativos. Y también tenemos la lista de los CBI, que se refiere a mandamientos que solo aplican en la tierra de Israel. Los mandamientos que no se pueden observar hoy día se relacionan primariamente con el templo. Así que cuando vayamos leyendo, ya vamos más o menos teniendo la idea de qué aplica y qué no aplica. Mayoritariamente los que no aplican son los que van relacionados con el templo y sus sacrificios y servicios, porque el templo ya no existe. Y procedimientos legales criminales. Porque el Estado, escuche bien, porque el Estado teocrático de Israel ya no existe, ya la teocracia en Israel no es aplicable. Así que muchas evaluaciones de no aplicable se refieren a los discípulos de Yeshua de Nazaret, otras a los israelitas en general. Así que por ejemplo, le voy a dar una explicación. 613 mandamientos, hay muchas. Por ejemplo, la persona que no cree en Yeshua, en Jesús, pues ellos tienen muchos más mandamientos aplicables que nosotros.
porque nosotros entendemos que Yeshua vino como sacrificio perfecto. Y pues debido a eso, aunque hubiera templo, ya no tenía necesidad de un sacrificio para perdón de pecados en caso de Yom Kippur. Así que entrando en los mandamientos, vayamos rápidamente al libro de Shemot. Quiero explicar también que en esta Torah que yo voy a ir leyendo probablemente no le coincida mucho con la de usted. Parte de las palabras no van a ser las mismas, así que yo me voy a encargar de también ir leyendo de vez en cuando la Biblia más usada por la religión tradicional, que es la Reina Valera 1960. De hecho, también tenemos aquí para leer la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que usan los de la religión tradicional católicos, pero en caso de que no, las citas se van a ir dando para que nosotros vayamos también repasando. Así que tenemos el primer mandamiento, lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Y en este versículo, Éxodo 20, versículo 2, nos dice la Escritura: yo soy Adonai tu Elohim, la Reina Valera lo menciona como yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora, en este mandamiento, que es un mandamiento de las listas de la CBA, o sea, afirmativo, es aplicable a todo el mundo que cree en el Elohim de Israel. ¿Por qué es aplicable a todo el mundo? Porque este mandamiento te está diciendo que tú tienes que reconocer que Adonai es nuestro Elohim, que Yod-Hei Vav-Hei es nuestro Dios. Lo que tú has conocido como Jehová, ese es el Dios de Israel, el que sacó a Israel de Egipto. Otros que tú conoces como Yahweh también, ese fue el que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Y en la versión de Jerusalén nos dice Yahvé sacó a Israel de Egipto. Reconocer que Elohim existe y que le hay, que existe. Vuelvo a repetir la cita, Éxodo capítulo 20 versículo 2 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 6. Este es el primer mandamiento de los 613 mandamientos, perdón. Y este mandamiento sí es aplicable, mandamiento afirmativo y aplicable. Mandamiento número 2. Tenemos Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y en este mandamiento, en este versículo, Éxodo 20, versículo 3, nos dice la Reina Valera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2 de los 613 mandamientos. Estos mandamientos se han tratado de poner en orden. Para cuando se hable de Elohim, se hable de Elohim, o sea, de Dios, se habla de Dios. Cuando se habla de las impurezas, se habla de las impurezas. Y cuando se habla de las comidas levíticas, se habla todo relacionado con lo limpio, lo puro y lo impuro. Cuando se trata de hablar de las leyes levíticas, también se va a tratar de todo ese tema. Ahorita en caso nos vamos a ir con Elohim. Ahora, mandamiento número 2, lo leía en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y este mandamiento es no entretener la idea, o sea, no tener ni siquiera idea, que ni siquiera nos llegue a nosotros por malos pensamientos de que hay algún otro Elohim fuera de Adonai de los ejércitos, lo que tú has conocido como Jehová de los ejércitos, lo que tú has conocido como Yahweh de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos. Solamente Él es Dios, solamente Él, de ahí para adelante no hay nada. Así que, vuelvo a repetir, no tener la idea o entretenerte de que tener ese pensamiento de que hay algún otro Elohim. No, nada más es el Todopoderoso.
El mismo que sacó a Israel de Egipto. Él es el mismo que es el Dios hoy en día. De allí para adelante no hay otro Dios. Y esto está en Éxodo 20, versículo 3. Este mandamiento es un mandamiento que se califica como negativo. ¿Por qué como negativo? Porque dice, no tendrás, no imaginarte, no entretenerte en estar pensando. Pero es un mandamiento aplicable. Es un mandamiento NBN negativo. CBN negativo, pero es aplicable para todo el mundo que cree en el Elohim de Israel. No habrá para nosotros dioses ajenos. No habrá. Solamente es uno, el creador del universo, el mismo que se describe en Génesis capítulo 1. Bendito sea el Todopoderoso. A Él damos gloria y honra. Mandamiento número 3. Aquí, en este mandamiento, tenemos en Éxodo capítulo 22, versículo 27, en la Torá. Pero en la Biblia Reina Valera, en la Biblia Jerusalén me parece también, no tenemos la cita correcta, sino que en la Biblia Reina Valera vino a ser en Éxodos capítulo 22, versículo 28, brincándote un versículo, esa es la cita que en la original viene siendo Éxodo 22, versículo 27. Así que si tú me estás siguiendo con tu escritura, con tu Biblia, tú vas a subrayar Éxodo capítulo 22, versículo 28. Y vamos a leerla, 22, versículo 28. Y en la original 22, 27. Así que leyendo 22, 28, nos da a nosotros un mandamiento negativo, el no blasfemar, el no blasfemar. Este mandamiento relacionado con Éxodo capítulo 22, versículo 28 lo menciona Pablo de Tarso. Cuando uno de los príncipes del pueblo le da una bofetada a Pablo y él dice, Dios te golpeará a ti también, pader blanqueada. Y cuando él dice, así llamas a uno de tus príncipes. Y Saulo, no reconociendo quién era ese príncipe, pidió perdón. Dice, pues escrito está, no blasfemarás en contra de los príncipes, no hablar en contra de los príncipes de Israel. O sea, de aquellos que confirmaban o que conformaban parte de, si vamos a poner nuestros días, del concilio, del congreso en el templo. O sea, los ancianos que formaban parte de esos jueces. Así que en Éxodo capítulo 22, versículo 27, vemos que no va en coincidión, pero si brincamos al 28 nos dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No injuriarás, o sea, no hablar, no blasfemar en contra de los jueces. En este caso vemos que la penalidad pues puede ser muerte. De acuerdo a la escritura, puede ser muerte. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico, vamos a Levítico capítulo 24, versículo 16. Levítico 24, 16 nos dice, y el que blasfemare el nombre de Adonai ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, blasfemar al Padre Todopoderoso,
Hablar en contra del príncipe puesto por el Todopoderoso es una blasfemia. Hablar en contra del nombre de Adonai es una blasfemia. Ahora, este mandamiento 3 de no blasfemar, encontrado en la Torá, Éxodo 22:27, y en la Biblia Reina Valera cristiana en Éxodo 22:28, la penalidad para lo cual es la muerte, de acuerdo a Levítico capítulo 24, versículo 16, es un mandamiento de no hacer, un mandamiento negativo, pero es aplicable, señores, menos la penalidad de muerte. Esa no es aplicable. Ya habíamos explicado anteriormente que Israel ya no es un país teocrático, ya no es un país sino que el mismo Israel se ha alejado. Las personas que viven allá, hay que entender que mayoritariamente no son israelitas los que viven ahí, o sea, de la descendencia de Abraham, sino que en muchas naciones paganas se han unido en Israel y allí hay de todo. Ahora sí que hay de todo. Sin más, no me equivoco, un 10% del pueblo en Israel son personas que practican la Torá. O sea, estos grupos se han consolidado con Yehudim ortodoxos que guardan la Torá en Israel. Así que este mandamiento, no blasfemar, aplicable, negativo, pero aplicable y menos la penalidad. ¿Por qué? Porque el concilio que llevaba a cargo la penalidad ya no existe, ya no está el templo. Por eso no es aplicable la penalidad, pero es aplicable el no blasfemar. En la Torah lo menciona así: a Elohim, jueces, a Elohim, jueces, no insultarás, y a un príncipe en tu pueblo no maldecirás. Así es como lo menciona Éxodo 22:27 en la Torah original, a Elohim. Vamos a entender también cuando vayamos leyendo, por eso es importante ir conociendo básicas cosas. Nosotros no somos de habla hebrea, pero si a nosotros nos importa conocer la Biblia hebrea, es importante que por lo menos sepamos decir el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Es importante que entendamos qué es la palabra Elohim, porque esto se ha sacado mucho fuera de lugar en la religión tradicional, y a todo lo que se le llama Elohim allá lo nombran como si fuera un Dios poderoso. No, a los jueces se les llama Elohim. A Moisés se le llamó Elohim, se le llamó también un Dios cuando él iba a Egipto a hablar con el faraón. Dice: tú serás como un Elohim para él, serás como un Dios para ellos. No quiere decir que él era Dios, sino que Dios iba con Abraham, él iba con él. Pero la palabra, pues, Elohim, a veces se le da a la persona que tiene una autoridad, una persona especial que tiene una autoridad, tiene un rango, tiene un poder. Se le da el nombre de Elohim. Por eso, en la Torah, en la original, Elohim lo tekalel wenasi be amaneja la taor. A Elohim, a jueces, no insultarás, y a un príncipe en tu pueblo no maldecirás. Y la razón que digo que tenemos que entender estas palabras es para poner en su lugar cuando habla de Elohim, de una persona, cuando habla de Elohim, Dios, el Abacados, cuando habla de Elohim es jueces, o cuando menciono yo Adonai, la palabra Adonai que viene de Adon, Señor, Adonai, Adoní, Señor, o en el libro de los Salmos, en muchas ocasiones cuando dijo el Señor a mi Señor, dijo Adonai, Adoní, Adonai, Adoní. Menciona, como nos traduce a nosotros, dijo el Señor a mi Señor, hablando del Abba, dijo el Padre al Hijo. Pero tenemos que entender más o menos, de perdida tener un diccionario para ir entendiendo, y una palabrita, si no entendemos, explicarla con un diccionario. Mayoritariamente las personas usan el diccionario Strong. Yo lo tengo, no lo utilizo mucho en las predicaciones que yo doy,
Pero si hay duda, también tenemos que correr al diccionario y buscar cuando hay una duda de alguna palabra, que gracias al Señor hasta ahorita no he tenido mucho que recurrir al diccionario, porque las palabras pues se pueden entender. Así que ahora, sigamos hacia adelante con el número 4, mandamiento número 4. Todavía nos quedan 600 mandamientos por leer. Son 613, acuérdense. Nos quedan 609. Mandamiento número 4. Lo encontramos en Levítico capítulo 22, versículo 32. Levítico 22, 32. Vaya subrayando para que usted lo vaya siguiendo también. Levítico 22, 32. Nos dice la Escritura: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Adonai que os santifico. ¿Cuál es la tendencia, el entendimiento del mandamiento? Tenemos que santificar el nombre de Elohim, el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei, lo que está conocido como Jehová, como Yahweh, como Yahvé. La inicial es una YHWH. Anteriormente, el hebreo antiguo se ha informado, se ha entendido que lo que ahora mencionan como Vav, Hei, antes no era una Vav, era una W, pero se ha puesto en el hebreo moderno como una Vav, como si fuera una V inglesa. Así que, mandamiento número 4, santificar el nombre de Elohim. Levítico capítulo 22, versículo 32, y es un afirmativo. Este es un mandamiento afirmativo y aplicable a todo el mundo. A todo el mundo. Quiero mencionar entre paréntesis, cuando nosotros estemos leyendo los mandamientos, muchas de las citas se van a repetir y voy a explicar por qué. En Levítico capítulo 22, versículo 32, probablemente volvamos a traer esa cita otra vez a colación, porque en todo un versículo podemos encontrar 1, 2 o 3 mandamientos. Por ejemplo, santificar el nombre de Elohim, Levítico 22, 32, encontramos y dice: no profanen al nombre de mi santidad. Hasta esa comilla hay un mandamiento, hasta esa comilla. Pero lo que nos concierne a nosotros en el contexto que leemos, este mandamiento, el santificar el nombre de Elohim, lo seguimos después de la comilla: y yo me santificaré entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai que los santifico. Eso lo dice en la Torah original. En la Reina Valera 1960 encontramos nosotros que nos dice: y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado. Así que por eso el mandamiento es santificar el nombre de Elohim, santificar. Recuerden, al rato regresaremos a esta cita para sacarle la otra porción y imprimir eso y nosotros comer de la palabra del Todopoderoso, digerirlo y llevarlo por obra. Mandamiento capítulo 5. Mandamiento capítulo 5. Encontramos el mismo versículo, pero ahora con un significado diferente. En este caso, mandamiento 4, encontramos que el mandamiento aquí es santificar. Bueno, ahora en el número 5, el mandamiento es de no profanar el nombre de Elohim, nuestro Adonai. El nombre de Hashem, no profanar el nombre de Hashem, y lo encontramos también en el mismo Levítico 22, versículo 32, hasta la primera comilla: y no profanen mi santo nombre.
Hasta allí queda ese mandamiento. Otra vez, es un mandamiento que es negativo, no lo hagas, pero es aplicable para todo el mundo. Aplicable para todo el mundo. Mandamiento número 6. El mandamiento número 6 lo vamos a leer del libro de Devarim, la palabra Devarim. Cuando usted ordena una Torah original, y no tiene que ser como todo en hebreo, la palabra, las Torahs o las Biblias con nombres restaurados ya no van a traer como Éxodo, y si traen van a traer Éxodo, Shemot. No son los mismos significados, porque el libro de Génesis, que es Bereshit, es en el principio. Y para nosotros se nos menciona en el libro, se nos dice Génesis. Génesis en sí, en mi idioma español, yo nunca lo vi como si fuera en un principio. Probablemente el significado se le daría a eso, pero no es igual como en el hebreo, Bereshit, en el principio. Encontramos el libro de Éxodo. El libro de Éxodo en sí, para nosotros, en español es diferente el significado de lo que es en el hebreo. La palabra Éxodo viene del inglés exit, de salida. Y a nosotros se nos cambió como Éxodo. En este caso se hubiera puesto salida, hubiera estado mejor, pero no es la correcta traducción a este nombre. Porque cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el hebreo original, se le menciona como Shemot. Y la palabra Shemot, cuando nosotros decimos bendito el nombre, viene de Baruch Hashem, Shem, nombre. Y Shemot, nombres. Así que lo correcto sería, en vez de Éxodo, sería nombres. Nombres, ese es el significado, el sentido correcto, y nada tiene que ver con Éxodo, que viene de salir. Imagino que la razón que se le puso así es porque es cuando salió el pueblo de Egipto, pero el sentido es totalmente diferente en hebreo. Es solamente cositas que estoy recalcando aquí y allí para que cuando nosotros tengamos algo enfrente, no hay que sorprendernos y digamos, ¿pero qué quiere decir esto? No, es importante saber. Tenemos a Éxodo, Génesis, Bereshit y Éxodo, Shemot. Levítico, Vayikra. Son detallitos que no es que si no los dices o los sabes no te vas a salvar. No, es cosita nada más para ir informando aquí y allí. Mandamiento número 6. Lo encontramos en Deuteronomio 6, versículo 4. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6, versículo 4. Y nos dice la Escritura: oye, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai, uno es. El mandamiento, saber que Elohim es uno. Es uno. Él es una completa unidad. Uno. Deuteronomio 6:4. Y es afirmativo, porque entender que Adonai es uno, ¿por qué decimos unidad? Porque Elohim, cuando su amado Hijo anduvo en la tierra, Él dijo, así como tú y yo somos uno, una unidad, también ellos, o sea, hablando de nosotros, sean uno con ellos, con Él, con Yeshua y el Abacados. Y también en el libro
de Revelaciones menciona que hasta el final del tiempo, al final del milenio, nos dice para que seamos uno en todos. O sea, que todos seamos uno en unión con el Abacados. Así, Yeshua y el Abacados. Entonces es una completa unidad, pero Elohim es uno. Saber que Elohim es uno nada más. Un Dios, no hay más, solamente uno. Deuteronomio 6:4. Y es una de las oraciones más importantes para todos nosotros. De igual manera tendría que ser para ustedes, especialmente los hermanos de casa de Judá, cuando mencionan esta oración en la mañana, a mediodía y en la tarde, o mínimo en la mañana y en la tarde. Y esta oración es Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Él es uno, mandamiento aplicable y afirmativo. Un solo Dios, un solo Elohim. Deuteronomio 6:4. Vayamos al siguiente mandamiento. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Acuérdense que este contexto hasta ahorita es de Elohim y su pueblo. Dice, y amarás a Hashem tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que leyendo esto, encontramos que el mandamiento número 7 de los 613 mandamientos viene como opuesto al ser humano amar a Elohim, con todo ya explicado, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Depende de la traducción, en muchas ocasiones te dice con todo tu ser. En otras traducciones yo he visto que dice con todas tus fuerzas. En la traducción menciona con todo tu poder. Mayoritariamente la traducción que estoy leyendo viene sacado de la Biblia, de la Torah original. Y digo original porque en hebrea original no hay ninguna Torah. Las Torah son copias de copias de copias de copias. Así que lo original pues no, aún se encuentra dentro de la arca de la alianza, que nunca se ha encontrado. Y lo demás pues son copias de copias de copias, pero a lo que me refiero es que es sacado de lo que mayoritariamente se usa en lo tradicional en el ortodoxismo o en los judíos ortodoxos. Mandamiento número 8. El mandamiento número 8 lo vamos a encontrar en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Y nos dice la escritura, a Adonai tu Elohim temerás y a él solo servirás. En este pasaje, Deuteronomio 6, versículo 13, voy a volver a leer, a Adonai tu Elohim temerás y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Aquí encontramos también dos mandamientos que después regresaremos al mismo versículo. Ahora, lo que nos está diciendo aquí la escritura, vamos a ir por detallito, no importa que no avance mucho, la cosa es que nos quede claro lo que estamos leyendo, que nos quede claro, porque de nada me sirve ir leyendo como si estuviera leyendo un periódico y nada más captar lo más espantoso y lo demás ni siquiera me di cuenta. Temerle reverentemente
Ese es el mandamiento. Temerle reverentemente. Mandamiento se encuentra Deuteronomio 6:13 y en Deuteronomio 10, versículo 20. Y este mandamiento es un mandamiento afirmativo y aplicable. Ahora vamos a ver qué nos quiere decir con temerle reverentemente. Quien capta la idea de ver reverentemente, quiere decir que tú vas a temerle al Todopoderoso mostrando tu reverencia hacia Él. No es temerle, ay, le tengo miedo porque me va a matar, Él es malo. No, Señor, no se trata de eso. Temerle con reverencia, temer a fallarle. Cuando tú tienes tu papá y tu mamá, y siempre me gusta dar este ejemplo porque es lo que más todo el mundo tiene que conocer. Nadie se crió sin padre y sin madre, y si se crió sin padre y sin madre, tuvo a alguien en su vida que le dio algún consejo o que él se tuvo que apegar. Quien quiera que haya sido, cuando la persona adulta le dice a su hijo, y tú amas tanto a esa persona y le dices, hijo, no vayas a cometer esta situación cuando estás pequeño. Y llega la situación enfrente de ti y te acuerdas y dijiste, papá me dijo que no cometiera tal cosa. ¿Y qué pasa si lo hago? Pues, número 1, pues le voy a fallar. Número 2, pues yo lo voy a sentir mal. Número 3, le voy a estar fallando. Y número 4, pueda que te lo vaya a entristecer. Así que las mismas frases se aplican en este mandamiento para con Elohim. Temerle reverentemente. Guardar sus mandamientos, no porque Él te vaya a matar, sino por amor y tenerle reverencia. Por amor y tenerle reverencia. No es que, pues, yo le tengo que obedecer porque si no me voy a sobrequemar en el infierno. El Mesías no dijo, cuando Él nos vino a dar un ejemplo, y mencionó al Mesías porque Él es el que habló de cerca del infierno y de los mandamientos. Aunque los mandamientos ya existían. Pero parece que en esos tiempos la palabra infierno andaba de moda porque es cuando más se utiliza. No antes, no mencionada en ningún otro lado. Por lo menos en las Biblias en español. Sabemos que viene de la raíz de Gehenna y todo eso. Pero bueno, eso sería otro tema. Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, la palabra aquí temerle es amarle en sí, amarle y querer no fallarle al Todopoderoso. Temerle, no temerle otra vez porque ahí me va a matar, no. Temerle, pero con un temor de amor a no fallarle. No sé si queda muy claro lo que estoy tratando de explicar, pero trato de hacerlo lo más posible, sencillo, que yo pueda entender para que ustedes también lo entiendan, como si se le explicase a un niño, tengo miedo de hacer esto porque mi papá me dijo que no, a lo mejor una cosa mala viene. Y luego si le fallo y él se va a enojar, se va a sentir mal, va a decir que yo soy desobediente. Así más o menos. Temerle así con esa reverencia. No temerle con terror. No. Temerle, pero temerle con amor. A no fallar. A Adonai tu poderoso temerás. Aquí hay 3 mandamientos. Deuteronomio 6:13. Vayamos al número 9. Al número 9. El número 9 es un bonito pasaje
que nosotros muchas de las ocasiones lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, pero con una muy mala interpretación. Muy mala interpretación que se le ha dado en el Nuevo Testamento, o sí, interpretación, significado que nada tenía que ver con lo que realmente fue el sentido que se le quiso dar. En la Torá, por eso es importante conocer la Torá, nos dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, Devarim, Deuteronomio 6, 16, y voy a hacerlo lo más lento que se pueda. El mandamiento nos dice no poner a prueba la palabra de Elohim, Deuteronomio 6, 16. Y este mandamiento es un mandamiento negativo de que no harás, pero es aplicable para todo el mundo. Es aplicable para todo el mundo. ¿Por qué me voy al Nuevo Testamento para explicar otro punto de vista? Aunque la persona que tiene credibilidad en el Nuevo Testamento, pues dice que los mandamientos de Elohim están, aquellos que los obedecen están bajo maldición. Qué gran error, muy grandísimo. Porque los 613 mandamientos, hasta ahorita hemos leído el 8, estamos por leer el versículo 9, y todo eso son la Torá de Elohim, los mandamientos de Dios, y todo lo que nos ha dicho es bonito, y es aplicable. Yo no sé entonces ellos por cuál Dios se están llevando, o por cuál régimen, por cuál instrucción. No poner a prueba la palabra de Elohim. Ahora, en este pasaje vamos a explicarlo antes de entrar al libro de Mateo capítulo 4, ténganlo listo, y exactamente lo vamos a leer en el versículo 6, 7, 8, 9 y 10. Esta parte del número 9 nos encontramos que ya los israelitas habían tratado de probar a Elohim en masa. Leyendo Deuteronomio 6:16, no probarán a Adonai su poderoso como lo probaron en masa. ¿Y qué pasó? Hubo una gran tragedia. Por ejemplo, vino la enfermedad esta del COVID-19. Cayó en todo el mundo. Las autoridades le dicen a las personas, especialmente a los fanáticos religiosos, que piensan que por su poderío no les va a pasar nada. Viene el fanático y dice, oh, yo voy afuera, no importa porque el Señor me va a proteger. Hermano, sabemos que tú rechazas los 613 mandamientos, probablemente por desconocimiento, probablemente por desobediencia, pero aquí mismo te está diciendo, no pondrás a prueba al Todopoderoso, no probarán a su poderoso. ¿Qué ejemplo encontramos en el Nuevo Testamento? Si la autoridad te dijo, no salgas, cuídense, pónganse máscaras, protéjanse, se tiene que obedecer porque son las autoridades que se han puesto en este país. Hacer todo lo contrario es desobediencia y es un tentado al Todopoderoso, porque Él puso autoridades en cada país, en las leyes no ágidas que han querido aplicar los hermanos de Yehudá a los que antes eran gentiles, que en sí fue para las naciones paganas, o sea, las naciones que obviamente pues no pertenecían a Israel.
En uno de ellos mandamientos le dice, pondrás cortes de justicia, autoridades. Es para que la persona les obedezca mientras no se salgan de la palabra del Todopoderoso. Mientras alguien no te diga, no, tú vas a maldecir a tu Dios, no, yo voy a morir por eso, ¿cómo lo voy a hacer? Hasta ese punto estamos bien, pero ese es un punto de fidelidad. Pero de estar diciendo, no salgas afuera porque está malo, te puedes morir, te puedes infectar, oh, no importa, yo voy a predicar a mi Señor, quién sabe qué cosa, como si no hubiera más días. Y muchos de la mayoría de ellos ya saben, muchos de ellos saben de que Elohim existe, que Yeshua viene pronto. Y tú estás sobreponiéndote a la autoridad y al mismo mandamiento que te dice, no tentarás, te están diciendo que no. Mateo 4, versículo 6 en adelante. Y le dijo, si eres el hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. ¿De quién se está refiriendo? Pues el enemigo le dice, en el libro de los Salmos está escrito, Salmo 91:11, Salmo 91:12, que te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Sí está dicho. Pero el Mesías, que siendo la Torá viviente, la Torá andando, la sabiduría, le dice, Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Elohim. ¿De quién se estaba refiriendo aquí el Mesías? No se estaba refiriendo diciéndole a Hasatán que Yeshua no se lo reprenda, y le está diciendo, no me vas a tentar a mí. No, acuérdate que de la cita está, dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que este pasaje no se estaba refiriendo de Yeshua mismo a él mismo, no. El enemigo entendía que el Abba podía mandar un ángel para que si Yeshua se aventaba, lo recogiera y no tropezara y no muriera. Pero en la mente sabe que si tú te avientas te puedes matar. Más aparte, contextualizando este versículo, nada tenía que ver con lo que el enemigo lo trajo a colación. Pero de igual manera, Yeshua le dice a él para atrás, acuérdate también que está escrito, ¿por qué yo tentaría al Señor? ¿Por qué tentaría yo al Padre? Si escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En dónde lo encontramos? Deuteronomio 6:16. Entonces, muchas de las veces pues se pone que aquí está hablando de él mismo, no está hablando de que no podemos tentar al Padre, no podemos tentarlo. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete a Satán, porque escrito está, a él Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. También eso no se estaba refiriendo a él mismo. Él está sacando estas palabras de Deuteronomio capítulo 6 versículo 13, ya leídas anteriormente en el pasaje anterior. ¿Qué le está diciendo entonces? ¿Por qué te voy a adorar yo a ti? Tú no eres nada. En la Torah está escrito solamente a Abacados Abinu Malgeinu. Aquel Abba es el que se tiene que adorar y a él solo servir. ¿Qué estaba haciendo entonces Yeshua? Obedeciendo a lo que el Padre lo envió. Por eso digo, siervo fiel
Y también este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. O en él tengo complacencia en otras versiones. Dicho esto, ojalá y haya quedado claro cada cosa con su contexto, queridos hermanos. Vamos al mandamiento número 10. Mandamiento número 10. Y en el mandamiento número 10, y con este mandamiento vamos a finalizar, para que nos quedemos nosotros solamente con los mandamientos del Padre, o sea, de la Torá, de los 613 mandamientos, con el contexto de Elohim, de amar a Elohim. Y en el siguiente Shabbat entraremos en el contexto de la Torá, la instrucción. De ese van a ser otros, probablemente leamos dos temas de eso, dos diferentes contextos. La Torá, signos y símbolos, aprenderemos de ellos si el Eterno Padre pues nos lo permite, ¿verdad? Vamos a aprender de ellos, para que mientras más lento lo vaya explicando, así lo vamos captando para que lo podamos llevar por obra y entender que no es como nos lo habían pintado. Entender que lo que se nos había enseñado o se les ha enseñado es incorrecto y contrario a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Porque si entonces es que la ley de Dios es una maldición, como muchos lo están testificando en las redes sociales, lo están hablando, le están dando mal uso, entonces estaría bien no temer al Todopoderoso, no darle reverencia, no amar a Elohim, no decir que Él es uno, no hacer cosas buenas, y estaría bien faltarle respeto a nuestros pastores de las iglesias, porque ya encontramos nosotros que dice que a los jueces tenemos que respetarlos, a las autoridades, en este caso es aplicable al pastor de la iglesia, porque él es el que está encargado de la predicación. Pues estaría bien faltarle respeto, porque si la Torá de Elohim, si la ley de Dios es maldición y no sirve, estaría bien ser un desorden, porque la Torá ordena la mentalidad de la persona y las acciones de la persona para que le vaya bien y viva, e incluso en las bendiciones que se dan en hebreo, en el pueblo de Israel, en los israelitas, los judíos de hoy en día, que se conocen más como judíos, ellos entienden perfectamente cuando se da la bendición, que a través de los mandamientos la persona se va haciendo más limpio y más limpio de sus pecados. En pocas palabras, no dando la ignorancia, no ignorando que tú al momento que te has arrepentido empiezas un nuevo camino. Empezaste, hoy decidiste, hoy quiero comenzar limpio, sin pecados, quiero comenzar a caminar bien. Mashiach, acepto tu sacrificio. O Cristo, acepto tu sacrificio. La palabra Cristo viene de Christus, untado de los romanos. De ahí viene la palabra Christus, que se nos ha traducido como Christus. Es un contexto del nombre, no vamos a entrar en ese tema, pero tengo que decirlo, obviamente, y también explicar cuando nosotros decimos, pues Cristo, en verdad viene de la palabra Mashiach. Cuando ustedes me van que diga Mashiach, yo mayoritariamente pues no menciono Jesús y Cristo, no lo digo, porque yo me acostumbré siempre a decir Mashiach, Yeshua, y la palabra Yeshua, salvación, HaMashiach, el ungido ¿de quién? Del Abacados, el ungido. Entonces, cuando decidimos recibir el sacrificio de Mashiach, del Mesías, pues
empiezo un nuevo camino. Ok, yo ya lo acepté. Yo hoy acepté a Yeshua. Hoy yo me arrepentí de todos mis pecados. Ok, no tengo una Biblia. Me voy porque yo vivo a 4 millas lejos de aquí. No hay una yeshiva, no hay una congregación, no hay una quejilá, no hay una sinagoga donde yo me congregue. No tengo la Torah. Entonces, ¿qué hago? Si ya la ley del abacados, que muchos lo han tenido por olvidada y desperdiciada, pues ya no me aplica. Voy a hacer lo que por naturaleza es la carne, regresar a hacer las mismas cosas que hacía anteriormente. Porque soy un ser humano y no llevo yo una enseñanza rutinaria ni un aprendimiento de los mandamientos que de ahora te está diciendo, no hables de tu prójimo. Pero yo no sabía eso, no me lo explicaron cuando me arrepentí. Yo puedo hablar de cualquier persona mientras no lo mate. No, mi amigo, la palabra dice que hablar de él, traerle fuego, traerle malas cosas, es lo mismo que matarlo. Pero la persona no tuvo la instrucción para que ya que entraste a un nuevo camino, saber qué cosa es lo que lleva a ese nuevo camino, saber qué tropiezos vienen, saber que vas a esquivar, saber ahora por dónde tengo que caminar correcto. ¿Cómo entonces voy a tener esa sabiduría? Leyendo la Torah. Aceptando los mandamientos. Entonces, esos mandamientos, ya que tú te limpiaste, ya que tú te arrepentiste, te ayudan a ser santificado día a día. ¿Cómo? No hablando de lo que Yeshua hizo. ¿Cómo? Te mantiene en no contaminarte con los pecados, porque ya ahora tienes un libro, una palabra que te dice, no matarás. Entonces ya ahora, yo me arrepentía ya, bueno, yo acepté esto, ahora ya no debo matar porque es malo. Entonces, infringiría la Torah. Y infringir la Torah es pecado. Por eso es importante que nosotros no, vuelvo a repetir, personas que hablan en contra, no rechacemos la ley del Todopoderoso. Personas que para sus propios gustos hablan y dicen, ustedes judaizantes, que el Señor los reprenda. A todas esas personas que hablan así. Judaizar no tiene que ver nada con enseñar los mandamientos del abacados. Mayoritariamente, pues la persona que porque alguien abrió o explicó acerca de la circuncisión, de la cual hablaremos también, y dijo, bueno, en la Torah está escrito que Abraham obedeció, y después de su obediencia de 100 y tantos años, de 90 y tantos años, se circuncidó. ¿A poco Abraham cayó bajo maldición por eso? Pregunto yo a aquellas personas que se dedican a hablar de lo que no saben. Cuando en la Torah dice, se tienen que circuncidar. El hijo de Moisés no se circuncidó al 8º día, sino a los 13 años, si no más me equivoco. ¿Y a poco estuvo bajo maldición? No. ¿Cuál es entonces el problema? Nosotros no, vuelvo a repetir, nosotros no enseñamos que la circuncisión te va a salvar a ti. Nosotros no enseñamos eso. Pero porque ya menciono el sábado, el Shabbat, porque ya menciono las fiestas del santo, bendito sea su nombre, hoy ya soy un judaizante. Esa persona tiene que leer más su escritura. Tiene que leer más de lo que él está hablando para que pueda así
enseñar y ver de dónde sacó que los mandamientos de Dios son una maldición. Entonces tú le estás diciendo al pueblo que es correcto que él vaya, mate, robe, hurte, hable de su prójimo, blasfeme el nombre de Dios, que le falte respeto a sus congregantes. Está enseñando que eso es correcto, porque la palabra de Dios, los mandamientos dicen no lo hagas, pero si ellos enseñan de que ya estos mandamientos quedaron abrogados y ya para nada sirven, que es maldición, pues está diciendo que es correcto hacerlo. Y si tú apruebas esto, tu Dios no es el Dios de Israel. Con la escritura podemos comprobarlo cuando sea. Yo al usar talit, un manto de oración, no estoy diciendo que lo uso para salvación. Lo uso porque en el mandamiento levítico la persona se tapaba para dar la bendición, para dar las bendiciones, con un manto, un talit agadol, para dar la bendición al pueblo de Israel. Si no uso esto, ¿no me voy a salvar? No, hermanos. Esto no es lo que enseñamos aquí. Está usted muy equivocado. Si yo no uso tzitzit, ¿no me voy a salvar? No, hermano, está usted muy equivocado también. Estos se usan en obediencia. ¿Por qué uso una kippah? Porque Yeshua menciona en la carta a los Corintios, léala para que usted aprenda también. Y dice que las personas tienen que tener una señal de autoridad. Y empiezan los rangos. Va la mujer. La mujer tiene que tener señal de autoridad que tiene por cabeza a su marido. Y dice, cúbrase la cabeza. La mujer. El hombre tiene que tener señal de su autoridad, que es Mashiach. Y Mashiach, ¿quién es la cabeza de Mashiach? El Abacados, Dios Todopoderoso. Está puesta en la carta a los Corintios. Otra cosa es que la persona no quiera aceptar las cosas como tal las son. ¿Por qué? Por desobediencia. Por desobediencia y porque, entre comillas, no quieren aceptar al pueblo de Israel como tal. No quieren entender de que los mandamientos son para nuestro bien. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante, se las voy a leer para que así no vengan preguntas, y si las vienen, la misma Biblia tiene la respuesta. Aquellos que critican, lean primera de Corintios 11, versículo 1 al 16, dice así. Escuchen esto. Sed imitadores de mí, hablando Pablo, así como yo de Mashiach, de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí. Ok, ser imitadores de mí. Vamos despacito.
yo imito a Pablo. Pablo, que se crió como judío, siendo benjaminita, imitó a Yeshua o Jesús. Jesús era un judío. ¿Cómo vestía el judío? ¿Cómo se comportaba el judío de aquellos tiempos, no de hoy? ¿Qué leyes respetaba el judío? La misma de Dios. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Mashiach, del Cristo. ¿Cómo pues entonces las personas se levantan hoy en día y decir, oh, todo eso no, porque es solamente de los judíos? Que entonces no ha leído usted bien la Escritura, no ha leído bien el Nuevo Testamento, por lo que yo más o menos entiendo. ¿Qué eran los corintios? Gentiles y paganos. No le decía a los mismos judíos ahí, gentiles, paganos. Leas el contexto de Primera de Corintios, leas la carta a los corintios, los de Corintillín, ¿qué eran? Léala. Os alabo, hermanos, porque en todos los acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. ¿Cuáles instrucciones? Las instrucciones dadas en la Torá. Pablo no iba a ir a enseñar por allá las cosas que andan enseñando ahora los paganos. La instrucción, decir, Yeshua vino y murió por ti, es una instrucción. Pero después hay más instrucciones. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Mashiach, que Cristo, es la cabeza de todo varón. Escuche usted que está en contra de esto. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Mashiach, de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen de gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque el Señor... Ni el varón, si la mujer, ni el varón el Señor, porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿De qué está hablando entonces? Cubrirse la cabeza. Pablo, aparte de que en el culto imperial las personas en unos contextos enseñan que la persona se cubría completamente la cabeza. En este caso está hablando del cabello, que el hombre le es deshonroso cubrirse la cabeza, tener un cabello grande, cubrirse la cabeza, todo le es deshonroso porque es la figura del Elohim. La mujer desciende del varón, dice. No el varón de la mujer. El varón le es honroso tal como tal. Por eso, a que la persona se deje cubrir la cabeza con todo su cabello, le es deshonroso, mas tampoco dice que es un pecado. Hay que aclarar, mas tampoco dice que es un pecado. No hay que agregarle a lo que yo creo. No, no, Señor. Simplemente dice en el versículo 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las asambleas de Elohim. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a imitar a el Mashiach, a Pablo de Tarso, nos está diciendo claramente
si ustedes me imitan a mí, como yo soy imitante de Mashiach, nosotros no tenemos esas costumbres de orar y cubrirse su cabeza, hablando del cabello, y de orar en tal forma, sino que una señal de autoridad está aprobada en este capítulo. Y nada tiene que ver entonces, porque en este contexto, si lo leemos cuidadosamente, no se está hablando de un talit, no se está hablando de una kippah. Se está hablando de algo que no era costumbre para el pueblo de Israel, como ser deshonroso dejándose crecer el cabello. Pero vuelvo a repetir, no dice que es un pecado, no. Simplemente no es una costumbre para los hombres de Israel. Con esto, ojalá que haya quedado claro en los contenciosos que andan dándole malas interpretaciones a este pasaje bíblico ya explicado y viendo el contexto al cual se refiere, que es totalmente diferente a lo que la persona le quiere dar a interpretar. Entonces, sacando esto mismo de 1 de Corintios capítulo 11, vamos a leer el mandamiento que con este vamos a finalizar hoy en este día, mandamiento número 10. Este mandamiento número 10 lo vamos a sacar del libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 9. Y nos dice la Santa Escritura: confirmará Adonai a ti por pueblo santo suyo, como ha jurado a ti, cuando guardes los mandamientos de Adonai tu poderoso y andes en sus caminos. En este caso, el mandamiento que nos concierne es al final de la y andes en sus caminos. ¿En cuáles caminos? Tenemos un gran ejemplo. En el libro de Génesis menciona que Enoc caminó con Dios y él le llevó. Porque caminó ¿cómo? En los caminos del Señor. Entonces el mandamiento número 10 que tenemos de Deuteronomio 28, versículo 9 es imitar sus buenos y rectos caminos, que acabamos de leer en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pablo dice ser imitadores de mí como yo lo soy de Mashiach, de Cristo. Y que ellos caminaban imitando al abacados, caminando por los caminos que él ha puesto descritos en la Torah. Así que imitar sus buenos y rectos caminos, Deuteronomio 28, 9, tenemos el mandamiento como afirmativo y aplicable a todo aquel que cree en el Elohim de Israel. Llamarle maldición a la ley de Dios está diciendo no caminen por los caminos de Dios, porque eso es maldición. Hay que tener cuidado con agregarle a la escritura y ponerle cosas que no dice allí, porque ya di una lista correspondiente a aquellos que no creen en guardar los mandamientos, y todo lo que viene a continuación de eso es el desorden en todo el mundo. Un antimesías total, porque si en él creemos, vamos a imitarle. Si tenemos las cartas paulinas, es porque estamos tratando de imitar lo que el mismo Pablo nos puso como testimonio en todas las cartas. De lo contrario, usted está en contra de lo que nos enseña a nosotros los Hechos de los Apóstoles, Romanos hasta Gálatas, que es la carta que más se saca fuera de contexto, y por consiguiente el libro de Revelaciones, cuando dice aquellos que han lavado sus ropas y aquellos que han obedecido al testimonio de Yeshua y han guardado los mandamientos de Elohim. Estamos perdidos entonces si nosotros estamos creyendo todo lo contrario. Los mandamientos solamente quedaron 10, explicamos 613 partes, unos aplicables, otros no, por cuestiones del templo y la teocracia de Israel. Con esto lo dejamos. Contexto de hoy, los mandamientos fue acerca de Elohim. Después entraremos en el contexto de los mandamientos de la Torah y los mandamientos de símbolos en nuestro ropaje, en nuestras manos y en el mismo templo.
Que el Eterno Padre los bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos hoy en este bonito Shabbat. Amen. Damos gracias al Padre Eterno de que nos ha permitido explicar una parte de los 613 mandamientos y nos hemos gozado, por lo mínimo yo me he gozado porque he entendido de que en estos 10 mandamientos que hemos leído aquí, todo lo que se dice son cosas bonitas para nosotros, cosas que nos ayudarán en nuestro diario vivir. Oremos pues entonces. Padre Celestial, te damos gracias por esta bonita palabra que nos has dado hoy en este día. Abacados, permite llevarla en nuestro corazón para llevarla por obra, Padre Eterno. Danos de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia y así hacer lo que a ti te agrada, Padre. Gracias, mi Abba, te doy en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a decir el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y llevarás dentro del corazón estos mandatos que hoy te doy. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, en tus caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los pondrás en las amas de la puerta de tu casa y en los portales de tu ciudad. Amén y amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, 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 Am Israel. Toda vino Gai, toda vino Gai, toda vino Gai. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom a todos ustedes en sintonía. Amén. Shabbat Shalom.